Entonces, vamos a retomar con el tema de la presentación sobre el ciclo de vida del proyecto. Y veíamos la vez pasada de que si representábamos el uso de los recursos en el eje de la ordenada y los costos, por supuesto, asociados, versus el tiempo, que es la línea acá horizontal, veíamos que habían 4 grandes etapas que se producen en el ciclo del proyecto. Una que es la de inicio o concepción del proyecto, una segunda que tiene que ver con el desarrollo y que parte con la planificación, y está luego la ejecución o implementación y termina con el cierre. Ahora, en cada una de estas etapas, en el inicio, en la planificación, en la ejecución y en el cierre, hay lo que se llaman los entregables. Y los entregables no son nada más que productos o bienes o servicios que se producen en cada etapa. Entonces, esos entregables obviamente van a depender del tipo de proyecto que estamos ejecutando o que estamos realizando. Si estamos construyendo una nueva planta manufacturera, por ejemplo, de mermelada y de jugos naturales, obviamente la construcción, uno de los entregables va a ser, por ejemplo, los planos de la planta productiva de esta nueva planta, de esta nueva sección, de esta nueva compañía de jugos y de mermeladas, por ejemplo. Otro entregable va a ser el plano de instalación, por ejemplo, de las máquinas, ¿cierto? Cada máquina o cada equipo que va a procesar frutas probablemente, que va a ser uno de los insumos, digamos, que más endulzantes y otros elementos. Esos equipos tienen que ser instalados o tienen que ser montados y tienen que ser alimentados con distintos tipos de energía. Energía eléctrica, probablemente alimentación de agua. Por lo tanto, vamos a tener que tener estanques de agua y cañerías para vaciado del estanque y para el llenado del estanque, con sensores para evitar, por ejemplo, el derrame, sensores de nivel o temperatura y presión, dependiendo de qué estamos hablando. Esos equipos van a requerir a lo mejor aire comprimido, porque parte de su mecanismo se mueven con aire comprimido o con sistema hidráulico. Entonces, van a haber entregables distintos dependiendo de las etapas que estamos. Y por supuesto, en la planificación, los entregables más importantes van a ser los relacionados con la estimación de los costos, la estimación de los tiempos, y todas las áreas de conocimiento que hemos hablado del PMBOK van a tener un cierto entregable. Miren, yo les voy a mostrar, me voy a salir un poquito de acá, les voy a mostrar un tipo de entregable que típicamente se producen en un proyecto de ingeniería. Déjenme ver cómo lo ubico. Espérense un poquito. No, ahí llegué a lo mismo. Déjenme.
A ver. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. Entonces, en un proyecto de ingeniería, vamos a tener, por ejemplo, en el ámbito de los procesos, hay estándares y códigos que hay que desarrollar para cada uno de los procesos, los trabajos de prueba de los procesos, selección de tecnología, diagramas de flujo de bloque, diagramas de flujos de servicio, análisis HAZOP. HAZOP significa Hazard Operations, son análisis en riesgos operacionales. En el ámbito de la disciplina mecánica, vamos a tener listas de equipo, listas de repuesto de equipo, hojas de datos y especificaciones de equipo, disposición y detalle de trabajo de ductos, detalles mecánicos, planos y bosquejos. Obviamente todos estos son entregables, ¿eh? En movimiento de tierra y obras civiles hay otra serie de, lo mismo en el caso de tuberías, en acero estructural, en la parte eléctrica, diagramas de iluminación, diagramas de energía, planos de detalle y de la subestación, plano eléctrico, área de arquitectura, una buena cantidad de cosas, instrumentación, etcétera. Y lo mismo en la parte de construcción, movimiento de obras de tierra y obras civiles, en esta que le estoy comentando, una ingeniería y construcción orientada más a la parte minera, porque aquí estamos hablando de chancadores primarios, chancadores secundarios, sistemas transportador, de correas transportadoras, sistemas de aire en planta, etcétera. Y lo mismo tenemos, bueno, aquí están las distintas especialidades para la construcción, en hormigón, todo lo que tiene que ver con cimientos, murallas y pedestales, losas, en acero estructural, lo mismo, acero estructural liviano, trabajo en acero pesado, pasamano y tope, escaleras y escalerillas son esas y salidas. Y así sucesivamente, si ustedes se fijan, cada una de las áreas de trabajo del proyecto tiene entregables que desarrollar. Yo les voy a mostrar ahora, esto se lo voy a mandar también para que ustedes lo conozcan, ¿eh? Lo voy a colocar en el campo virtual, pero voy a mostrar ahora una estructura. Miren, esto que les voy a mostrar es parte, obviamente yo les saqué acá cuáles son las empresas y todo eso, pero esto es algo real. Para un proyecto X que se licitó, se tuvieron que desarrollar todos estos documentos que están ahí. Por ejemplo, en la parte civil, documentos emitidos para construcción. Aquí está el número del cliente de documento, tanto del cliente como del ejecutor. El tipo de documento, por ejemplo, especificación técnica para movimiento de tierra. El segundo, especificación técnica general para obras de hormigón. Después, por ejemplo, acá en espesador de relaves, dice, excavación masiva, planta. Estándares de hormigón, detalle de juntas. Espesador de relaves, apoyo central, planta, secciones y detalles. Es un plano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es solamente para la parte civil. Esto era por un proyecto de diseño y montaje de un espesador de relaves para la minera Coyahuasi, ¿ya? Que se hizo el año 2010. Si ustedes se fijan acá, las fechas que están indicadas son las del 2010. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
tenemos acá un montón en la parte eléctrica, lo mismo. Tenemos especificaciones técnicas para equipos eléctricos, alumbrado, botoneras de control, paneles de distribución aquí, por ejemplo, de distintos tipos para las distintas partes de la planta. Y entonces, si ustedes se dan cuenta acá, entre la parte solamente civil y eléctrica, ya si contamos la cantidad de documentos y planos que hay que emitir, ya es bastante grande. Estamos hablando de fácilmente 100 planos entre plano y documento aquí, en estas puras dos disciplinas. Si seguimos aumentando la disciplina, la parte mecánica, la parte proceso y todo el resto, podemos llegar a volúmenes bastante grandes. Entonces, esto es lo que recibe el cliente el que contrató esta ingeniería, en este caso la minera Collahuasi. El ejecutor fue una empresa X, y esa empresa X con su equipo de personas, con sus ingenieros, con sus proyectistas, tienen que generar todos estos documentos que están acá detallados, y tienen que ser aprobados. Por eso que aquí habla revisión. La revisión 0 significa que es una revisión del 0 para arriba, son revisiones aprobadas por el cliente. O sea, el cliente las vio, las leyó, verificó de que estaban bien los cálculos, que estaban bien el dimensionamiento de los equipos, o lo que fuere, y lo aprobó. Ahora, obviamente que todos estos documentos, estos entregables, son sumamente importantes para la planificación, porque cuando yo, por ejemplo, como empresa de ingeniería, postulo a hacer la ingeniería para una minera, y yo conozco cuáles son los entregables, yo tendría que determinar acá, ya, para hacer este documento que se llama especificación técnica para movimientos de tierra, ¿qué tipo de personal va a tener que realizarlo? Probablemente un ingeniero civil, con una experiencia superior a 7, 8 años. ¿Y esa persona cuánto se demorará en hacer esto? 25 horas, 30 horas. Bueno, ahí cada empresa tiene que tener sus propios estándares en base a la experiencia y en base al tipo de personal que tiene. Pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, aquí un ejemplo, espesador de relaves, plataforma y caminos, sala bomba, secciones. Ese es un plano en que hay una plataforma metálica que da acceso a la sala de bomba y tiene que estar dibujado y hay ciertas secciones que probablemente son importantes para el montaje o para la construcción misma. Entonces, ahí ya va a intervenir proyectistas, o sea, personas que trabajan en software el tipo CAD, Computer Aided Design. Y también nuevamente tendremos que calcular cuántas horas de proyectista, en este caso civil, se requerirán para realizar ese plano, y cuántas horas o tiempo del ingeniero que va a revisar el plano antes de entregárselo al cliente, cuántas horas va a requerir también del ingeniero, y qué tipo de ingeniero, si es un ingeniero junior o un ingeniero senior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al tener el conjunto de entregables, lo que le vamos a pasar al cliente, uno puede empezar a costear en base a las horas hombre la cantidad de dinero que cuesta cada uno de estos entregables. Y además vamos a poder programar en el tiempo con cuál comienzo, con cuál sigo, y así sucesivamente. De ahí la importancia de tener los entregables definidos en un proyecto. Entonces, volviendo a la presentación, aquí estamos. Espérenme un poquito.
Aquí estamos. Teníamos entonces que en cada una de estas etapas, sobre todo en la etapa de ejecución, hay que generar entregables o productos o servicios que recibe el cliente, como los que les acabo de mostrar, que son los productos y servicios de un proyecto típico de ingeniería. Entonces, si lo vemos ahora, la interacción que hay entre los procesos del proyecto, bueno, se comienza con el inicio, se sigue con la planificación del proyecto, luego la ejecución, el control que va a estar sobre la planificación y la ejecución, y luego el cierre. Si lo vemos desde un punto de vista de cómo están las curvas, vamos a tener, este es lo que está ocurriendo. El inicio se produce en un cierto periodo de tiempo, que es cuando se está formando el equipo y está organizándose el proyecto al comienzo. Luego viene la fase de planificación, ya que va a durar hasta bastante avanzado el proyecto, más o menos hasta cuando estamos como en el 50% de la ejecución. Hasta ahí todavía estamos planificando, porque hay actividades que hay que estar planificando en el tiempo, y en cuanto a recursos, en cuanto a secuencias, etc. Luego tenemos la ejecución, que comienza también en un cierto momento, en este caso la ingeniería podría comenzar aquí, va a terminar en alguna parte de la ingeniería por acá, y por aquí comenzaría la construcción, o aquí por la mitad quizás, y va a terminar acá el proyecto en un cierto momento, y el control va a estar prácticamente en toda esta fase, en toda la fase más importante, sobre todo en esta que es la que consume más recursos, que es la fase de ejecución. Tiene una presencia, digamos, transversal dentro del proyecto. Entonces, conocer bien estos procesos de inicio, de planificación, de ejecución y control son vitales para poder armar bien el proyecto, definir cómo voy a controlar esto, cuáles van a ser las herramientas de control, las alarmas, por decir así, que va a tener el proyecto, y además tener un set de herramientas para abordar problemas que puedan ocurrir debido a que las alarmas están mostrando brechas o diferencias sustanciales entre lo planificado y lo real. Bueno, y aquí viene el proceso de cierre, finalmente, que comienza un poco antes de terminar, porque hay que reunir un montón de información. Normalmente el cliente, para el cierre, pide una serie de protocolos o registros que tienen que estar en carpetas especiales que se llaman carpetas top. El top viene de una palabra inglesa que significa turnover packaging, que son paquetes de término de proyecto. Y allí uno tiene que colocar todos los registros del sistema de calidad que se aplicaron durante la fase de ejecución del proyecto. Entonces, el tema es, hay que armar y tener estos registros muy bien estructurados antes de cerrar, porque si no el cliente no paga. ¿Ya? Si no ve esas carpetas y no las aprueba, el cliente definitivamente no paga la facturación final, la retiene hasta que esté todo eso listo. Y después de un proyecto, por ejemplo, de construcción, normalmente hay una fase ¿cómo se llama? De garantía, que es bastante más allá, va bastante más allá que lo que es el plazo de término del cierre. O sea, normalmente después que terminó el proyecto, se dejan en garantía al menos 2 o 3 años las instalaciones, de tal manera que, por ejemplo, si los estanques se empiezan a generar fuga por los estanques, porque
las soldaduras no quedaron bien, o si las losas que instalé se empiezan a hundir porque la compactación del terreno no fue buena, o las válvulas no están funcionando como corresponde y esto me está generando problemas en los procesos. Cualquier cosa que ocurra en el futuro, van a tener que el contratista responder. Tiene que responder hasta, normalmente se dejan entre 3 y 5 años después de puesta en marcha la planta. Y ahí es muy importante el concepto de trazabilidad, que la trazabilidad es una herramienta que uno, bueno, ahora se está usando mucho con esto del coronavirus, pero en temas de construcción tiene que ver en que yo tengo que llegar a la fuente de origen. Por ejemplo, supongamos un estanque que empezó a filtrarse, yo tendría que llegar a la fuente de origen cuando yo fabriqué ese estanque. ¿Con qué acero lo fabriqué? ¿Qué tipo de personas participaron? Los especialistas que participaron. ¿Qué procedimiento usaron para la soldadura? ¿Qué tipo de electrodo de soldadura usaron? ¿Qué método de soldadura? ¿Cómo se controló la calidad de ese estanque? En fin, porque de esa manera, teniendo esos antecedentes, yo voy a poder hacer un análisis exhaustivo de cuáles fueron las posibles causas que generaron los problemas del filtrado que está teniendo el estanque. Bueno, sigamos. Aquí también se ve un gráfico en que yo puedo representar el avance versus las fases del proyecto. Fase 1, que es la fase en que se está armando el proyecto, la idea conceptual. Después se echa a andar ya el proyecto, decisión de arranque. Viene la fase de planeamiento, diseño. Y luego viene la fase de ejecución. Y luego vienen las pruebas y arranque y el cierre del proyecto. Entonces, aquí vemos que el grado de influencia en los resultados, que esta curva, significa que muy alto aquí al comienzo y va disminuyendo en la medida que se va cerrando el proyecto. Y eso es lógico, porque cuando estoy partiendo con un proyecto, cualquier decisión está abarcando todos los procesos que se van a empezar a realizar para el proyecto, que obviamente son muchos y significan un gran volumen de costos. Por lo tanto, cualquier decisión que tome aquí al comienzo va a ser muy influyente en todo el resto del proyecto. Y bueno, entonces es importante, esta es la medida como va avanzando los costos del proyecto, pero aquí está el grado de influencia de las decisiones que voy tomando en relación al avance que tiene el proyecto. ¿Ya? O sea, es inversamente proporcional al grado de avance. A menor avance, las decisiones son más relevantes y esas decisiones, en la medida que va avanzando el proyecto, los impactos son menores. Entonces, ojo que hay que tener mucho cuidado en la partida, en esta fase, tomar decisiones muy oportunas porque van a ser muy influyentes y decisiones acertadas además. Entonces, ¿cuáles son las fases? La fase de concepción es aquella fase en que yo establezco objetivos para el proyecto, objetivos en términos de diseño, en términos de calidad. Hago investigación porque a veces son proyectos nuevos, son proyectos innovadores, son tecnologías nuevas. Entonces tengo que muchas veces investigar. También estudio alternativas, por ejemplo, alternativas tecnológicas. Estoy instalando una planta concentradora de cobre o estoy instalando una planta de hidrógeno verde, como se va a instalar en Chile en el futuro. Y bueno, hay varias alternativas tecnológicas. Después establezco criterios de diseño, criterios de control para el proyecto. Estimo un programa muy preliminar porque está en la fase de concepción, todavía no tengo mucha información. Desarrollo un presupuesto también preliminar y lo apruebo. Normalmente esta fase
una fase en que el error, por decir así, respecto a los costos finales que va a tener el proyecto, anda por el orden del 50%, más o menos 50%. ¿Y eso por qué? Porque estamos en una fase muy inicial, con poca información todavía desarrollada, y por lo tanto eso induce un error grande. En la fase de desarrollo, que es la fase 2, vamos a tener que ya definir un plan de recursos. Eso significa definir cuántas personas voy a requerir para el proyecto, con qué características de formación, de competencia, con un cierto costo, porque dependiendo de la experiencia la gente gana más o menos plata, ¿cierto? Y el volumen de gente que voy a requerir y en qué momento entran, si parten desde el comienzo del proyecto o van entrando en etapas definidas previamente de acuerdo a la manera como avanza el proyecto. Voy a tener que definir los materiales e insumos que pueda requerir el proyecto para su desarrollo. Si estoy, por ejemplo, si el proyecto es de automatización de los procesos industriales. Entonces, a lo mejor para automatizar tengo que colocar un robot. Bueno, el robot es un equipo, una instalación, pero función requiere a lo mejor ciertos materiales para conectarse o para anclarse o para deslizarse por cierto sector. Bueno, están los equipos que pudiera requerir para hacer el proyecto, o equipos que tengo que montar para poder terminar el proyecto. Los recursos monetarios. O sea, ya hay un plan un poquito más estructurado. Y finalmente también un plan general, en que yo defino el alcance del proyecto, cuáles son hasta dónde llega, dónde termina, cuáles son los límites, qué procesos abarca, etcétera. Los tiempos involucrados para la ejecución, que finalmente se van a resumir en el programa, el proyecto, en la carta Gantt, los costos asociados, costos directos, indirectos, fijos, variables, todas las acepciones que hay de costo, las especificaciones técnicas requeridas para hacer el proyecto, especificaciones en los equipos, especificaciones en los materiales, especificaciones en los entregables, estos que hablábamos anteriormente, los riesgos que están asociados para poder ejecutar el proyecto, la calidad requerida y por lo tanto los estándares que yo tengo que aplicar para asegurar, planificar y controlar la calidad. Obviamente en esta fase ya, al tener más información más detallada, voy reduciendo el error de los costos finales. En la fase anterior era un 50%, aquí el error baja un 30%, más o menos. Luego tenemos la fase de implementación, en que ya tengo que tener una organización, tengo que definir las líneas de comunicación del proyecto, tengo ya definido el liderazgo, quién está dirigiendo y conduciendo al equipo a los resultados finales, con la motivación pertinente, que es muy importante para que el equipo funcione bien. También con la toma de decisiones, tiene que haber alguna forma racional de tomar las decisiones que sea adecuada, ojalá con trabajo en equipo. Tiene que haber también métodos para resolver los problemas. Tiene que haber algún sistema de monitoreo de las actividades para controlar bien cómo se están haciendo. Y por último, acciones correctivas. Cada vez que haya un problema, cada vez que se detecte alguna dificultad, ya sea por el cliente o por el ejecutor, ¿cómo resuelvo ese problema? ¿Cómo logro superarlo y seguir avanzando sin mayores obstáculos? Y luego está la fase de cierre. Bueno, en la fase esta anterior de implementación ya estábamos llegando a una
esto se consigue ya con la ingeniería, por ejemplo, en un proyecto de ingeniería, esto sería, la fase 3 sería como la ingeniería de detalle. Y ahí estamos hablando de que los costos asociados al proyecto ya se pueden calcular con una precisión del orden, con un error no más allá del 10%. Partimos con un 50 y lo redujimos a un 10. Y luego tenemos el cierre, en que hay que negociar desactivación, sobre todo cuando se hacen, el proyecto se ocupan terrenos físicos del cliente y hay que dejar todo ordenado tal como, como el cliente lo entregó, y hay que desactivar a lo mejor un campamento porque hubo que hacer una instalación de faena con container, con una serie de elementos, todo eso tiene que desactivarse. También tiene que haber una reducción progresiva de las personas y de los equipos que se usaron en el proyecto. Se van retirando de a poco hasta que se cierra el proyecto. También hay una evaluación final acá. Al cliente se le pide que haga una evaluación de cómo anduvo el proyecto a través de una encuesta o algún mecanismo, algún taller que se arme. Pero es muy importante, sobre todo para la empresa que ejecuta, conocer la opinión del cliente respecto a cómo funcionó esta cosa. Si la calidad, encontró que la calidad técnica era la adecuada, si los plazos anduvieron bien, etcétera, etcétera. Y por último, hay un concepto muy interesante que tiene que ver con la mejora para el que ejecutó el proyecto. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas que tuve? Entendiendo por lecciones aprendidas aquello que se hizo muy bien y que por lo tanto es importante que yo lo replique en los futuros proyectos como parte de la cultura, y aquello que se hizo mal de tal manera que no se haga nunca más en otro proyecto. Es como la lección aprendida de día para uno, ¿cierto? Cuando uno tiene caídas y comete errores, obviamente de ahí aprende a no cometerlos más. Y al revés, cuando uno hace ciertas cosas que lo conducen a buenos resultados, uno tiende a replicar esa conducta o esa forma de hacer para que le dé nuevamente buenos resultados. Entonces, ese mismo concepto, como yo lo aplico a una organización, ya una empresa. Hay entonces una estructura de trabajo que se llama Lesson Learn y que se puede hoy en día usar incluso hasta inteligencia artificial para poder manejar este tema. Y acá están todas las fases, que son lo que estuvimos hablando recién, en que hay un montón de procesos, nuevamente. Para cada uno de estos elementos, el PMBOK asocia ciertos procesos. ¿Ya? Y con esto, digamos, estamos cumpliendo el ciclo de vida y estamos, digamos, desarrollando el proyecto que ahora tenemos que verificar acá en la fase final si realmente se hizo bien o mal. Si el cliente quedó, ustedes saben que hay una condición de calidad que es tremendamente relevante y que tiene que ver con que un cliente satisfecho normalmente va a llamar a esa empresa y al revés, un cliente insatisfecho probablemente no lo va a llamar o va a tener mucho cuidado si lo contrata nuevamente. Y en ese caso aún es peor porque no solamente tiene cuidado con el cliente, con esa empresa que no lo hizo bien, sino que además va a comentarle a otra empresa el resultado que tuvieron con él. Por lo tanto, hacer mal las cosas no solamente implica un peligro de perder un cliente, sino que implica el peligro de perder otros potenciales clientes que están dentro de los contactos que tiene esa empresa donde se hizo mal las cosas. Luego, la lección es que hay que hacerlo bien y muy bien porque eso nos va a dar
el prestigio, la imagen, y va a permitir que las cosas funcionen como corresponden. Le doy un ejemplo. Hay una empresa en Chile en ingeniería que yo creo que es una empresa que la lleva en términos de liderazgo y de calidad, que se llama Bechtel. Bechtel Engineering. Es una empresa norteamericana que está en Chile y bueno, está en todo el mundo. Y esta empresa tiene una metodología de trabajo y unos sistemas de gestión de proyectos, de calidad, etcétera, muy afinado, muy perfeccionado en el tiempo, porque también es una empresa antigua de tener en el mercado fácilmente 80, 100 años. Por lo tanto, ya han hecho muchas pruebas y error, han ido aprendiendo. Y eso han generado una cultura. Bueno, acá en Chile hay una empresa muy grande que es la BHP Billiton, que es una empresa australiana que tiene varias minas en Chile. Y esa, para el desarrollo de nuevas plantas o la mantención propiamente también de las plantas actuales, ellos hacen muchos estudios de ingeniería, hacen construcción, etcétera, y normalmente licitan. Pero, por ejemplo, las últimas licitaciones que se hicieron por ahí por el 2015, tomaron la decisión de no llamar a nadie más del mercado, sino que solamente a Bechtel, y establecieron un contrato directo con ellos por 10 años, o sea, del 2015 al 2025, para que Bechtel se preocupe de toda la ingeniería y construcción de todas las minas que tiene BHP en Chile y me parece que en Perú. Ahora, Bechtel no es una empresa barata, es de las más caras, sino la más cara. Pero ¿dónde está su ventaja competitiva? En que ofrece calidad, ofrece cumplimiento de los plazos, ofrece cumplimiento de los costos. O sea, esa estadística de que los proyectos fracasan con Bechtel es bastante mejor está bastante mejor manejada. Por lo tanto, esa es la ventaja que tiene hacer las cosas bien. Bien, preguntas con respecto a lo que hemos visto, porque aquí cerramos con eso hemos cerrado la parte como general de la gestión de proyectos y ahora entramos ya a las áreas de conocimiento, vamos a entrar a la gestión de integración. ¿Hay alguien que tenga consultas respecto a lo que hemos visto hasta la última lámina que vi? ¿Hay duda? No hay duda. A ver, entonces yo voy a preguntar. Esteban Tapia, ¿no? ¿Está ahí? Sí, profesor, dígame. Ya. Suponte que tú saliste ya de la UFRO, te pusiste a trabajar en SAESA. ¿Sabes qué es lo que es SAESA o no? ¿Conoces la empresa SAESA? No, Ya. no la conozco. Es una empresa de distribución, de transmisión y generación de energía eléctrica. Es como la CGE ¿Ya? o como Chilextra, que está allá en la región metropolitana, que ahora se llama Enel, antes se llamaba Chilextra, ahora se llama Enel. Pero SAESA está desde Osorno hacia el sur. Toma Osorno para allá, me parece que también está en Valdivia, creo que de Valdivia o al sur está. Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé, llega hasta allá, hasta Coyhaique, y creo que Punta Arenas también. Bueno, esa es una empresa importante en Chile, hoy en día es parte de un consorcio canadiense. Suponte que a ti te dijeran, mira, tenemos que ampliar porque se están construyendo una serie de poblaciones en Puerto Montt y en Osorno y vamos a tener que ampliar la capacidad de la red eléctrica, por lo tanto vamos a tener que hacer instalación de postes con línea de transmisión.
tú sabes que a través de de postes que están, o torres metálicas, por donde van cables de alta tensión, después esa tensión llega a una sala de transformadores y de ahí se baja la tensión a la tensión que ocupamos, que son 220 volts, y de ahí se distribuye a los distintos lugares. Entonces, para poder armar un proyecto como que te estoy planteando, que es una ampliación del sistema eléctrico, tienes que considerar toda una fase de instalación de torre eléctrica, todo el sistema de cableado, después todo el manejo de las subestaciones eléctricas con los transformadores y todos los equipos que producen, porque viene la electricidad a una alta tensión, sobre 1000 volts, y tiene que bajarse a 220. Y después se tiene que distribuir a través de postes de distribución. Entonces, suponte que tú saliste de la UFRO, entraste a SAESA y te llevas 2 años en SAESA y tu jefe te dice, ya, ahora le va a tocar a usted, bueno, lo voy a tener a que dirija un proyecto no muy grande, pero una distribución, un proyecto pequeño mediano. Con lo que ya tú sabes de que hemos visto en relación a gestión de proyectos, ¿cómo o qué harías tú desde el punto de vista del control del proyecto para asegurarte que no vayas a tener fracasos? ¿Cuál sería tu visión? O sea, primero, aparte de planificarlo, o sea, siguiendo los pasos de las 4 fases, le enfocaría harto en el tema de los riesgos, que es la fase 2 del desarrollo ¿Ya? que tuviera el proyecto. Ahí, creo que ahí se pueden ver las posibles situaciones y donde se pueden visualizar gran parte de los fracasos que pueden pasar en el proyecto. ¿Por qué te enfocaste en los riesgos? Es que como me había preguntado de los fracasos del proyecto, o sea, siempre partiendo de realizando la fase 1 del ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Después ir desarrollándolo paso a paso y toda parte es importante, pero creo que los riesgos es súper importante, ya que como ingeniero siempre tenemos que colocarnos, o sea, ponernos en el mejor panorama, pero también en el peor, Ya, y para ti, podría ser y un riesgo, evaluarlos y hacer para ti, cuál podría ser un riesgo importante para ese proyecto? eh, el clima podría ser, el clima en la zona, que quizás la instalación, si es que no cumple ciertas especificaciones técnicas, el clima puede acortar el tendido eléctrico y en realidad termine en una situación muy mala. Ya, o sea, el hecho que Entonces, haya por lo tanto, hay que tormenta, evaluar todo eso. sí, eso podría ser, pero eso ya es una cuestión que no es tan controlable. Pero veamos algo más controlable. ¿Qué otro riesgo tú visualizas? A ver. O alguna de las otras personas de los que están presentes, ya sea Javiera, Patricio, Samuel, qué otras riesgos visualizan ustedes en ese proyecto que le hablé eléctrico? Bueno, les voy a adelantar algo. Por ejemplo, para yo instalar esa línea y todo eso, primero tengo que comprar todas las estructuras metálicas en una maestranza.
¿cierto? Una maestranza que me va a fabricar son estructuras metálicas que tienen fácilmente 12, 15 metros de altura, son bastante pesadas, por lo tanto el montaje no es tan fácil, además tienen que colocarse en una plataforma, en una losa, que también tiene que estar bien diseñada y tiene que estar bien construida. Por lo tanto, ahí nuevamente tengo otros puntos de riesgo. Y luego después tiene que haber una empresa que monta los cables. Esos cables son cables pesados. Y hay unos especialistas que se llaman linieros, así le llaman a la gente que se sube arriba de las torres y mediante grúa van montando estos cables, ya que tienen que tener una cierta tensión. Se produce ahí lo que se llama una catenaria, ¿cierto? Este como guateo que se produce con el cable, pero eso está todo normado. Y por lo tanto ahí hay una serie de operaciones riesgosas que si uno no tiene los especialistas o la gente con experiencia, puede ser muy complicado en términos de riesgo para las personas porque están trabajando a altura, a pesar de que tienen arnés y tienen sistema de protección, igual hay un riesgo inherente ahí. Pero además hay un tema de productividad, porque si las personas no tienen la suficiente experiencia en esas operaciones, probablemente el proyecto va a atrasarse y va a tener problemas. Bueno, y así pueden haber otros más. Pero en el proceso de ejecución, que es donde están los mayores costos, donde deberíamos poner las balas más fuertes para el control. Bueno, vamos a ver ahora el tema de gestión de integración. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Le quería consultar sobre un tema. Lo que pasa, hablando de temas de proyecto eléctrico, mire, yo vivo acá en Nueva Imperial. Entre Nueva Imperial y Labranza se instaló un sistema eléctrico, la verdad no recuerdo cómo se llama el tema, transformadores, no sé, una especie de una pequeña central, de alguna manera. Y el tema es que hubo muchos problemas con los vecinos, con una comunidad mapuche, porque se decía que toda esa electricidad, ¿cierto? El electromagnetismo que provoca, iba a afectar a las comunidades de ahí. Entonces yo quería preguntarle si eso mismo, eso se consideraría como un riesgo en las comunidades donde se van a instalar todo el sistema, todo el proyecto. Por supuesto, no, por supuesto. O sea, yo creo que más que un sistema eléctrico, esas eran antenas para equipos móviles, yo creo. Yo he escuchado de los problemas del electromagnetismo y ese tipo de cosas. Se producen con antenas de transmisión para celulares y ese tipo de equipos. Pero bueno, da lo mismo. Lo que tengo entendido era para las caídas de tensión, transformador, no sé, algo así. Ya, pero eso no debería afectar desde un punto de vista de electromagnetismo, ¿eh? Porque esos son equipos que están, y los cables y todos son equipos con protecciones eléctricas y están diseñados para no provocar alteraciones en el medio ambiente. Salvo que hubiera alguna situación particular que ahí habría que meterse. Claro, profe, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el sector ahí hubieron protestas, barricadas, ¿cierto? Mucha difusión sobre el tema ese para evitar que se construyera el sistema en esas tierras. Ya, pero ¿tú sabes cuál era la razón por la que ellos, la razón definitiva por la cual ellos se oponían a esto? ¿O no tiene tan claro eso? Tengo entendido que era como un poco medio religioso, por decirlo de alguna manera, porque, o sea, decían que afectaba como la verdad no recuerdo cómo es la palabra que ocupan ellos, profe, pero era algo así, que afectaba a la Pachamama, algo así. Ya, es que lo que pasa es que podrían pasar, o podrían, lo que también ha ocurrido con las plantas eólicas cuando tú tienes que instalar estos grandes aerogeneradores, que son los que te producen la energía eólica, que son estas torres gigantes con unas aspas grandes, que de hecho modifican el medio ambiente,
porque tú tienes que emplazarla en un cierto sector, tienes que remover tierra, tienes que colocar ahí fundaciones. Bueno, en ese caso también es lo mismo que pasó con el proyecto Hidrodicen allá en Coyhaique, que generaba una serie de cambios en los ecosistemas de esa zona, y hubo una protesta tremenda de las comunidades allá y que impidió que ese proyecto se realizara. Ese proyecto sí que generó un resultado que no se pudo hacer el proyecto. Y por lo tanto la empresa que estaba detrás de eso perdió bastante plata porque tenía ya en ingeniería hecha y iba a comenzar la construcción. Entonces, lo que tú acabas de decir también es una cuestión tremendamente relevante. O sea, el manejar las comunidades que son parte de los stakeholders o los interesados del proyecto, obviamente es una cuestión tremendamente relevante. O sea, en Perú, por ejemplo, he conocido plantas que han sido detenidas por meses, porque también las comunidades indígenas allá han salido paralizando caminos, haciendo una serie de manifestaciones, y por lo tanto es un tema que hay que considerar, ¿ya? Sobre todo cuando hay riesgos de contaminación acústica, contaminación atmosférica, contaminación de mares o ríos, todo el manejo de los humedales. O sea, el tema de medio ambiente es muy relevante. ¿Ok? Sí, me parece una buena acotación. Bueno, vamos a comenzar con la gestión de integración. Profe, yo ¿Sí? tengo una duda igual, no sé si alcanzo a hacer. ¿Quién habla? Profe, acá, Patricio ¿Ya? Sagredo. Sí, dime. Profe, lo que pasa es que igual, la acotación igual va para Nueva Imperial. Es que hace 2 años se licitó un proyecto para asfaltar un camino rural, ¿ya? 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 Bueno, el proyecto ya se hizo, se finalizó, eh, quedó todo el camino asfaltado. Pero había un problema con ese camino porque se empezó a gritar. ¿Ya? Y el camino como que se echó a perder. Uh-huh. Y yo, bueno, cuando hice la práctica, ya estaban con ese problema. Y bueno, yo no alcancé a agarrar mucho qué tenían que hacer para, por ejemplo, para demandar a la empresa, porque como se licitó a una empresa nacional, eh, ¿qué protocolo se sigue como para pedirle retribución a esa empresa? Porque claro, pues se notó de que hubo no se ocupó todo el material correspondiente, porque si no el camino a los años no estaría así, pues, No, o obvio. no se hizo el estudio correspondiente. Claro, mira, esto es lo mismo que pasó con el Caucau, es lo mismo que ha pasado con el puerto Chacao allá, que está uniendo Puerto Montt con la isla de Chiloé, y con una serie de otros proyectos. El proyecto, en este caso el camino, partió con una ingeniería vial que se llama, en que ahí hay ingenieros de la parte de obras civiles que diseñan ese camino, ¿ya? Diseñan desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista de la calidad de los materiales que tienen que usarse, de los peraltes, del trazado, de la compactación del suelo, del tipo de mezcla asfáltica que se tiene que usar, etcétera. Ellos hacen el diseño y entregan planos, especificaciones técnicas y una serie de documentos. Luego, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas, que es el que maneja los caminos, ¿cierto? A través de la municipalidad, contrata o subcontrata a una empresa constructora probablemente de la zona, de la novena región. Y el que ejecuta el camino tiene que entregar lo que se llama un plan de inspección y ensayo, en que ahí define para todas las actividades que va a hacer en el camino cuáles van a ser los controles de calidad que le va a hacer al camino para demostrar de que se hizo como corresponde. Bueno, muchas veces eso se hace en el papel y en la práctica, ya sea porque el ministerio o la municipalidad no tiene gente suficiente, por lo que fuere,
no hay el control adecuado, y por lo tanto el contratista queda con la libertad suficiente como para hacer lo que él quiera sin un control, sin una validación en terreno. Y eso implica que muchas veces la gente después del MOB firma como aprobado, y lamentablemente ahí ya, si lo firmó alguien del MOB, tú no puedes demandar al cliente, porque ya el cliente te dice, bueno, pero si yo actué después que usted firmó los protocolos. Entonces, Ya. ahí hay un problema doble. Hay un problema, por un lado, que no se le exige al contratista lo suficiente, y por otro lado hay un problema del Estado, de la empresa pública MOB, que no tiene la infraestructura o los sistemas de control apropiados para lograr que ese contratista funcione bien. ¿Me entiendes? Y eso Sí, se sí, lo da, entiendo. eso se da mucho, y es penoso, pero lo que les comenté, me parece que en la última clase de una minera que había contaminado las napas subterráneas ya en la tercera región, pasó exactamente lo mismo. La minera, cuando hizo la declaración de impacto ambiental, que lo hace frente al Ministerio de Medio Ambiente, planteó que iba a hacer un montón de cuestiones para evitar eso. ¿Qué pasó? Que nadie fue a controlarlo. Y después que la planta terminó de construirse y empezó a operar, como a los 5 años empezaron a venir los problemas porque no había agua. Y empezó la gente de la zona a reclamar de que se había consumido todo el agua, se la estaba consumiendo esta planta minera. Entonces el problema, ¿de quién es? Como hay un dicho que dicen, ¿es del chancho o del que le da la comida al chancho? En este caso son de las dos. Las dos partes son las que tienen errores. Claro. ¿Te fijas? Porque igual al final hacen un trabajo de forma deshonesta. Obvio que sí, pues sí, lamentablemente hay muchas empresas. Y la que, confianza que se genera, no sé, por el contratista y exacto, hay empresas que, mira, el tema de la calidad en Chile, yo creo que se lo he comentado, es un tema que en Chile no ha aprendido. Y no aprende por esto mismo que tú estás diciendo, porque obviamente que si el tipo tenía que colocar 400 metros cúbicos de hormigón, y eso le costaba, no sé, por decirte algo, 20 millones de pesos, y bueno, dice, mejor coloquémosle la mitad, pues, 200 metros cúbicos, y eso me baja en 10 millones el presupuesto, y por lo tanto gano más lucas yo. Y si el otro, el que va a recibir el trabajo, que es la gente del ministerio o de la municipalidad, no controla lo suficiente, entonces tengo chip libre para hacer lo que quiero. Es un poco así, brutamente, es lo que ocurre. ¿Entiendes? Bueno, son sí. parte. Yo ahora que me acuerdo, claro, en la municipalidad pasaba eso, de que no había gente que tuviera que usar los proyectos. Sí, ocurre muchas veces bueno, donde es bien patético esta cuestión en el área de medio ambiente, ¿eh? Si ustedes leyeran las leyes que tiene Chile en medio ambiente desde un punto de vista de control teórico, tiene muy buenas leyes. Pero ¿dónde está el talón de Aquiles del problema? En que no hay gente que fiscalice la ejecución de eso en el terreno, en la práctica. Y por lo tanto el problema sigue ocurriendo. Es lo que pasa con la pandemia. Hoy en día, a pesar de que hay curvas que se muestran, estadísticas, y salen los voceros diciendo que hay que hacer cuidado de todo tipo, y como lamentablemente la gente no es disciplinada y muchos quieren hacer lo que quieren, y no hay control suficiente, entonces la pandemia se nos escapa nomás. Y ustedes uno ve en la televisión que hay ciudades que están completas en cuarentena, pero la movilidad ha bajado muy poco. Entonces uno dice, chuta, pareciera que no está funcionando la cosa, ¿no? Supongo que a ustedes le aburrió eso, ¿no? Y el problema es que los medios que hay de fiscalización no son lo suficientes.
Ahora, lo ideal sería que fuéramos tan ordenados como los alemanes o fuéramos ordenados como los pueblos nórdicos o los pueblos de Asia, ¿cierto? Que son mucho más ordenados que los chilenos y que los latinos. Son más estructurados. Es por personalidad, por cultura. Pero en Latinoamérica hay que tener gente que controle, si no la cuestión no anda bien. Y como fallan esos controles, entonces todo se escapa por mal camino. Bueno, sigamos por lo menos para hacer la introducción a la gestión de integración. La integración es como el área de conocimiento que logra que todo el mecanismo, todos los engranajes necesarios del resto de las áreas de conocimiento funcionen como corresponda. Entonces, espérenme un poquito, voy a sacar este puntero que me empieza a molestar aquí. Yo no sé. No sé por qué se queda pegado. Bueno, no sé. Ya. Aquí está la integración. Tenemos que... Aquí están las áreas de desarrollo del proyecto, gestión del alcance, gestión de calidad, gestión del tiempo, gestión de costo, y todas las que están acá. Estas son las principales y estas son las de apoyo, las facilitadoras. Y tenemos un área o un proceso de planificación y luego ejecución. Y lo que tiene que hacer el gerente es lograr que cada una de estos cajoncitos se coordine y se potencie con los que están al lado o con los que están acá al frente. De tal manera, porque aquí si hiciéramos el mapa de procesos de todo esto, sería un mapa gigante. Sería muy parecido a como cuando uno muestra el cerebro humano con todas las conexiones que hay neuronales entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo, ¿cierto? Cuando yo muevo un ojo es porque algo ocurrió en el cerebro, cuando muevo un dedo, bueno, todo está conectado con el cerebro. Aquí, si uno armara el diagrama de proceso de todo esto, vería que hay muchas interrelaciones entre cada una de los cajoncitos con los otros. Y si alguno de los cajoncitos no funciona bien, como hablábamos, si por ejemplo la calidad está saliendo mal, va a afectar los tiempos y va a afectar los costos. Ahora, si la gestión de calidad nadie la fiscalizó, como estábamos hablando recién, a lo mejor cumplimos igual el tiempo y los costos, pero el problema es que el camino que debería tener una vida útil de 10 o 12 años va a terminar a los 4 años totalmente destruido, o con lleno de hoyos y lleno de quebrazones y cosas por el estilo. Entonces, bueno, pero desde el punto de vista del que ejecuta el proyecto, alguien tiene que integrar esto y tiene que alinearlo para que, por supuesto, logrando que los stakeholders o los interesados tengan satisfacción con respecto a lo que se está haciendo, que se cumpla todos los elementos del ciclo de vida y que, por supuesto, cada uno de estos elementos funcione adecuadamente para tener un proyecto exitoso. Entonces, aquí podemos ver como lo que podría ser dos fases, la de diseño y la de implementación. En la fase de diseño también va a tener los grupos de proceso que hemos mencionado anteriormente, que son la planificación, la ejecución, el control, el cierre y obviamente la iniciación. Y lo mismo se repite acá, en la de implementación. Pero está claro que si por alguna razón esta fase de diseño, la salida de este proceso, de todos estos procesos, no cumplen con los requisitos requeridos para esta,
significa que la fase de implementación va a tener problemas serios. Es lo que ocurre cuando yo entrego un plano de ingeniería, un plano de diseño que no está bien hecho, porque las cotas del dimensionamiento no correspondían, o el acero que elegí no fue calculado o no tiene las dimensiones correctas después de la memoria de cálculo, o por distintas razones. O aún más, puede que esté bien hecho el plano, pero cuando lo voy a montar tiene lo que se llama interferencia con otras partes del sistema. Entonces, a lo mejor, de acuerdo al trazado del plano, estoy tirando una cañería y choca contra una pared. Acuérdense que después meter esas cañerías entre medio de equipo, de la parte de la estructura de un edificio, hay que hacerlo muy bien para que entre justo, porque los espacios ya son reducidos. Entonces, cualquier elemento que no cumplió con la fase de diseño va a impactar en la fase de construcción, por ejemplo. Y así sucesivamente después la fase de la puesta en marcha, las pruebas que se tienen que hacer, y aquí viene también desde antes porque viene desde la concepción. Entonces está todo enlazado, ¿ya? Todo tiene que funcionar acorde a un cierto objetivo. Y aquí tenemos cuál es la integración que se tiene que producir, qué es lo que tiene que lograr el gerente del proyecto. Por un lado, los riesgos, que recién estaba mencionando varios de ustedes. Tenemos que identificar los riesgos, sobre todo evaluar cuáles son los impactos más relevantes y, por supuesto, tomar todas las medidas pertinentes para que esto no ocurra. Tenemos que considerar el WS. El WS es esa lista de entregables que les mostré delante, que para el proyecto del espesador de relaves tenía ahí planos civiles y tenía planos eléctricos, que vimos ahí una serie de documentos, especificaciones técnicas, secciones de las escalerillas, etc. Bueno, ese es el listado de entregables que tiene que tener el proyecto de ingeniería, y lo mismo tiene que haber un listado de partidas de obra cuando estamos hablando de un proyecto de construcción, o un listado de subrutina o programas cuando estamos hablando de un programa, de un proyecto informático, y así sucesivamente, cualquier tipo de proyecto. En el caso de que estoy escribiendo un libro, bueno, van a ser los capítulos del libro que van a ser parte del contenido final del libro, el prólogo y así. Bueno, también vamos a requerir de calidad ciertos requerimientos de calidad en términos del aseguramiento, del control de la calidad y de la mejora de la calidad. Hay requerimientos y estándares bien definidos que normalmente le dan las normas ISO. Vamos a tener también, con respecto al tiempo, objetivos para que cada una de las fases se cumpla en una cierta fecha, y ciertas restricciones. A lo mejor no puedo comenzar una actividad mientras no haya terminado la anterior. O al revés, sí puedo trabajar paralelamente con otra actividad y después hacer las que se junten. Bueno, esas son cosas que se van a ir viendo en la medida que yo construyo el cronograma. En relación al costo, tengo que tener claramente definido cuánto me puedo pasar como máximo del presupuesto y cuándo ya pasa a ser riesgoso, una alarma complicada de que los costos se desvíen mucho. Relación a los contratos o adquisiciones, porque yo voy a tener que subcontratar empresas para que hagan determinadas actividades, como esto de los linieros para tirar los cables de alta tensión, o la maestranza que hace las torres metálicas, pero también voy a tener que comprar equipo y comprar materiales. Entonces, la performance o el rendimiento, la eficiencia con que esto se cumplió, los proveedores pueden ser buenos, regulares o malos. Pueden entregar productos de calidad regular, buena y mala. Y así sucesivamente. Pueden cumplir o no con los tiempos. Entonces, todo eso alguien lo tiene que controlar y manejar. En recursos humanos,
la disponibilidad de personas para cada una de las fases del proyecto. La fase de ejecución es la que normalmente absorbe la mayor cantidad de horas hombre y ahí está la mayor ocupación de gente. Y por otro lado, el tema de la productividad. Cuán eficientes son las personas en hacer sus actividades. Y en comunicación, todo el manejo de la idea, directriz o directiva, y todo lo que tiene que ver con la precisión de la información que se va a intercambiar. Entonces, cada uno de estos rectangulitos está controlado por un especialista. Y el gerente es el que tiene que alinear a todos estos especialistas hacia un objetivo común. Este es el equipo clave y este es el líder que a través de estos procesos de integración van a lograr que todo esto se alinee y se planifique hacia un objetivo deseado. Ya, voy a terminar entonces hasta ahí. ¿Preguntas o consultas? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Por mi parte, no, profe. Bueno, mira, lo más probable es que el taller se lo vaya a entregar el próximo jueves, porque hay un tema que tengo que explicarlo bien, que va a ser en la clase del martes, que es una planilla que se llama de constitución del proyecto. Es como cuando uno parte con el proyecto, qué elementos tiene que tener claramente definidos, sobre todo desde el punto de vista de la planificación, para poder echar a andar un proyecto. Entonces, van a tener que trabajar con una planilla que yo les voy a entregar, que es una planilla estándar, y para un caso dado, aunque yo voy a relatar una situación de un proyecto y ustedes van a tener que eso vaciarla en esta planilla. Más otro ejercicio que le voy a poner adicional. Pero necesito pasar esa materia, así que entonces esa materia la voy a ver el martes próximo, y el jueves yo le estaría leyendo el enunciado del taller, que ustedes lo van a tener que resolver después en sus casas. O sea, yo se lo voy a mandar a sus correos y le voy a dar una semana o unos días, probablemente una semana, y ustedes me lo devolverán y esa va a ser la primera evaluación que vamos a tener. ¿Pregunta o duda? Profesor, Sí. una duda respecto a los talleres. ¿Son individual o en grupo? Mira, este primer taller probablemente va a ser grupal. Ya, En otros casos van a ser en duplas de a dos. Como hay 6 personas, van a ser 3 grupos. ¿Ya? En otros casos podría ser individual. Va a ser una mezcla, yo haría. ya, profe. ¿El grupo es el que usted asignó o nosotros mismos No. lo armamos? No, yo lo voy a armar. Yo cuando les Ya. diga, a mí me interesa que trabajen con personas distintas y ojalá de carreras distintas, de tal manera que la socialización sea mejor. ¿Ya? Porque uno, obviamente, Ya, si dejo que ustedes lo armen, ustedes lo van a tratar de hacer con sus amigos, con la gente que más conocen, pero aquí también la idea es que ustedes trabajen con gente que no conocen y que son de otros lados. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Uno se topa con gente que ni siquiera ha visto nunca, así que por ahí va la cosa, ¿ya? ya, profe. Ya, pues entonces nos estamos viendo el próximo martes que